7 detenidos, muchas pistas falsas y una cuota de incertidumbre que obligaba a la justicia a prorrogar la investigación para llegar a una conclusión del caso Loan Danilo Peña. A muchos meses ya de la desaparición del niño de 5 años, ahora mismo muchos se preguntan qué es lo que se sabe hasta el momento y dónde puede estar Loan. Es que se cumplen ya 7 meses desde que se produjese la desaparición de ese niño en el paraje de Algarrobal en Corrientes, cuando había salido a recolectar supuestamente naranjas junto a un grupo de adultos y de niños. Desde ese día poco y nada se supo con certeza sobre lo que ocurrió con el menor de edad, a tal punto que la jueza federal Cristina Potser decidió prorrogar la investigación. Por el momento el caso cuenta con 7 detenidos, 10 asesores acusados de haber entorpecido la investigación y varias hipótesis muy inconclusas y algunas escalofriantes. Según las fuentes cercanas al caso, la magistrada se ha concentrado en recopilar algunas testimoniales que van a ayudar a cerrar círculos. Al mismo tiempo, el nivel de información que contiene el expediente es tan alto que sería imposible que la jueza pudiese analizar en su totalidad antes de expedirse sobre los procedimientos de los detenidos, entre ellos los tíos de Loan, el excomisario del 9 de julio, el matrimonio Mónica Millapi y Daniel Fierito y el ex de la funcionaria municipal María Victoria Cayaba y también el capitán de navío retirado Carlos Pérez. Todos ellos imputados en una causa que fueron señalados por la justicia de haber estado presentes en el recorrido que realizaron desde la casa de la abuela materna del nene, Catalina Peña, hasta un naranjal al que iban a recolectar algunos frutos, pese a que días después se constató que en el mismo no había naranjas listas para cosechar. La mayoría de ellos no aportó datos significativos para la búsqueda del menor, a diferencia de Laudelina, que pasó a ser considerada como una de las principales sospechosas por haber intentado instalar una versión de que el niño había sido atropellado y ocultado, un relato que se comprobó que fue inventado y que, según una declaración posterior de la mujer, habría sido producto de amenazas propiciadas por su entonces abogado José Codazzi. Es que sí, esa historia del presunto accidente fue solo uno de los giros más que sufrió la trama, la cual desde un principio habría sido afrontada como un simple extravío. El chico se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Esto decían algunos de los imputados, y es que las incongruencias y falta de pistas sobre la muerte de Loan llevaron a los investigadores a abrir múltiples líneas de investigación. Sin embargo, muchísimos días después, muchas de ellas ya perdieron fuerza producto de las pruebas recolectadas. Entre las teorías ya se descartaron ideas de que se hubiera perdido e incluso de que se tratara de un secuestro, debido a que todavía está vigente aquella recompensa de $5 millones para quien pudiera brindar información que permitiera a las autoridades encontrar al menor. ¿No sienten como que ya pasó años? Pasaron tantas cosas en el caso Loan y lo importante no lo solucionamos. No apareció. Había una sola... A ver, yo siempre digo... No existe el crimen perfecto, ¿sí? Si querés bajarlo, Gaby, el celular, no pasa nada. Tranqui. No existe el crimen perfecto. Existen las malas investigaciones. Exacto. Ahora bien, vos una mala investigación puede ser... No se apaga. Puede ser por impericia, por desidia, por complicidad o por otros factores externos, adrede o no. La causa Loan, cuando empiezan los primeros 12 días, se hizo todo, absolutamente todo, lo imposible para bloquear recursos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que aportó la provincia de Buenos Aires, otras provincias, Nación, se trató siempre de bloquear y no usarlo bien los recursos para que el resultado sea nulo. ¿Bien? Y se hicieron un montón de cosas que si esto funcionaba, la causa en algún momento sea nula de nulidad absoluta. ¿Sí?
A la vez de que nadie reclama aquella recompensa, los investigadores remarcan que tampoco se obtuvieron resultados por medio de los más de 4.000 llamados respondidos por la línea 134, que era destinada para denunciar y reportar info de personas desaparecidas. Asimismo, hubo fotos, vídeos de un supuesto Loan que lo ubicaron en otras provincias y hasta en el exterior, y también fueron descartados al comprobarse que se trataba de niños que solo compartían características físicas parecidas con Loan Peña. Por este motivo, las autoridades se enfocan en despejar ciertas hipótesis de que el niño podría haber sido víctima de trata de personas. Sin embargo, la causa se acomoda según las nuevas pistas que surgen hasta que éstas terminan por agotarse. De hecho, hoy vamos a comentar una teoría que ha salido en las últimas horas en algunos medios de comunicación y que es muy macabra. Y es que durante la audiencia general del miércoles el Papa Francisco se había apartado unos instantes del texto de la catequesis que estaba leyendo para recordar la dramática historia de Loan Danilo Peña, ese niño argentino de 5 años que desaparecía sin dejar rastro. El Papa estaba hablando del drama de los niños maltratados, de quienes trágicamente se ven abocados a convertirse en verdugos de otros compañeros, además de dañarse a sí mismos, su dignidad e incluso su humanidad. Sin embargo, cuando en la calle o en el barrio estas vidas perdidas se ofrecen a nuestra mirada, a menudo miramos hacia otro lado. El Papa decía: hay un caso también en mi país, un niño llamado Loan que fue raptado y no se sabe dónde está. Una de las hipótesis es que lo enviaron para extraerle órganos, para hacer trasplantes. Esto se hace, que lo sepáis, esto se hace. Algunos regresan con una cicatriz y otros fallecen. Por eso me gustaría recordar hoy a este chico Loan. Y es que muchos ya creen que todo habría sido una trama en la cual pues muchos de los imputados estarían participando en una supuesta trata y también para llevarlo, para extraerle esos órganos, como habría dicho también el Papa. Un ragazzino chiamato Loan è stato rapito e non si sa dove. E una delle ipotesi è che è stato mandato per togliere gli organi, per fare traspianti. E questo si fa. Sapete bene, questo si fa. Alcuni tornano con la cicatrice, altri muoiono. Per questo io vorrei oggi ricordare questo ragazzo Loan. Pero ¿es posible esto que el Papa menciona? Yo la verdad que a mí me preocupa que una persona que es la persona más conocida del planeta, que tiene más de 1.200 feligreses que lo siguen y creen en su palabra, tenga un sistema de personas que supuestamente le tienen que decir o tienen que ver lo que dice y en qué momento lo dice, porque es la palabra del Papa, ¿no? Es el representante para los cristianos de Dios en la tierra, y que se equivoque de una manera tan burdaz, le diría, a mí me parece porque no tiene buenos asesores, si no, ni tendría que haber dicho esto. A mitad de noviembre del año pasado, los padres del pequeño María Noguera y José Peña le enviaron una carta al Papa Francisco, donde expresaron que lo único que los mantenía en pie era el amor por sus otros hermanos y el inmenso amor a Dios, diciendo: querido Papa Francisco, somos María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan. Nos toca en carne propia vivir el calvario que sufrieron los padres de Jesús. La diferencia es que en aquella oportunidad el hijo del padre aceptó ese dolor para él y sus padres por amor a todos nosotros, sus hermanos. Hoy nos encontramos sin ese amor, sin esa solidaridad. Nos encontramos en una lucha dispareja. Y es que los datos son muy duros. Si el tráfico de órganos habita en las sombras, según lo que dicen los expertos, es porque muchos lo han permitido, empezando por algunos gobiernos. Y es que en el caso Loan no se ha parado de hablar de la trama política que supuestamente habría detrás de la desaparición de este niño y también de otros. Datos no hay ni cifras oficiales sobre este tipo de casos. El primer paso es la negación. Los estados no quieren asumir que tienen tráfico de órganos dentro de sus fronteras, a no ser que haya un escándalo como ocurrió en Sudáfrica o España, y así pudiesen asumir que tenían
prostitut, tráfico de sustancias, etc. No pasaba nada porque todos los otros estados lo tenían, pero no tráfico de órgano. Alicia Verdú, que es una criminóloga española especializada en la trata de personas y en el tráfico de, quien hizo una investigación sobre estos temas, calculaba que del total de trasplantes de órgano, al menos 10% se realizaba de manera ilegal, una cifra que se asumía que era mucho mayor en América Latina, por sus niveles de corrupción, de pobreza y la debilidad del sistema judicial. La experta aclaraba que dentro de lo que se consideraba como actividad ilegal estaba, por ejemplo, pagar para que pusiesen a una persona en los primeros lugares en la lista de quienes esperaban un donante para trasplantes. La estrella del tráfico era el riñón. Algunas organizaciones creían que constituía hasta el 75% del mercado ilegal. Existía conciencia de que porque teníamos 2 riñones no pasaba nada si dabas uno, pero sí pasa. Es que ha habido muchos estudios, muchas historias dentro de Centroamérica y también Suramérica, como estamos comentando con el caso en la Argentina y entre Paraguay, como se había dicho en su momento. Y es que hay que decir que siempre se ha seguido el hilo de la verdad sobre el tema del tráfico. Hay toda una red que involucra médicos. Parece que esto no es un asunto de 2 o 3 personas. Por ejemplo, Costa Rica se convirtió en un país anfitrión de turismo de trasplantes, entonces involucraba a algunos operadores de turismo, agencias de viajes, hoteles, personal de salud, etc. Incluso los hospitales tienen sus archivos y ahí es donde pueden determinar qué persona sería compatible para esos trasplantes. El caso de Costa Rica que se describe calza a la perfección el modelo que Alicia Verdú, la experta, había diseñado sobre cómo operan las redes de tráfico de órgano, que es un negocio de intermediarios. La realidad social desde el donante hasta el comprador es muy distinta. Para poner en contacto a estas 2 personas están los intermediarios, desde los 1.000 o 2.000 euros que puede recibir la persona que vende hasta los 85.000 o 100.000 que paga la persona. Cicatrices, otros mueren. Por esto quisiera recordar hoy a este niño, Loan. Nos cuesta reconocer la injusticia social que lleva a 2 niños que quizás viven en el mismo barrio o bloque de apartamentos a tomar caminos y destinos diametralmente opuestos porque uno de ellos nació en una familia desfavorecida. Una fractura humana y social inaceptable. 8 adultos, que eran parientes y amigos, y 5 niños. Tras la comida, algunos adultos fueron con los menores a recoger naranjas. Se llevaron con ellos al pequeño Loan, sin avisar a su padre, y durante la excursión el pequeño desaparece. Fue visto por última vez en torno a las 2:20. La alerta por la desaparición se activaba 23 horas más tarde, sin dar resultados, y 3 días más tarde se daba la alarma internacional. El 16 de julio, mientras 400 personas participaban en aquella búsqueda, se encontraba uno de los zapatos del pequeño enterrado en el barro, a 5 kilómetros del lugar de la desaparición. Una semana después, los fiscales confirmaban que Loan nunca había estado allí y que se trataba de una pista construida para despistar y dar la impresión de que el niño había caminado extraviado y allí había desaparecido. Además, decenas de llamadas realizadas con el móvil de la abuela del niño de 86 años en las horas inmediatas después de la desaparición fueron misteriosamente eliminadas para complicar aún más este caso. Han pasado más de 7 meses y nadie explica lo que ocurrió. Loan sigue desaparecido sin dejar rastro y muchos creen que todo fue un plan desde el inicio. Es verdad que el Papa también añadía que si queríamos erradicar el trabajo infantil que no podíamos ser sus cómplices. Se refería a cuando compramos productos que emplean mano de obra infantil, el cómo se podía comer y vestir, sabiendo que detrás de esa comida o de esa ropa había niños explotados que trabajaban en vez de ir a la escuela. Que había que tomar conciencia de lo que compramos en un primer acto para no ser cómplices, ver de dónde proceden esos productos. Algunos dirán que como individuos no podemos hacer mucho, decía el Papa. Es cierto, pero cada uno puede ser una gota que unida a muchas otras gotas puede convertirse en un mar. Gracias a todos aquellos que no miran hacia otro lado cuando ven a niños obligados a convertirse en adultos demasiado pronto. Algunos se quedan con cicatrices, otros mueren. Por esto quisiera recordar hoy a este niño, Loan.
magari abitanti dello stesso. Nos cuesta reconocer la injusticia social que lleva a dos niños que quizás viven en el mismo barrio o bloque de apartamentos a tomar caminos y destinos diametralmente opuestos porque uno de ellos nació en una familia desfavorecida. Una fractura humana y social inaceptable. También hay que hablar de una muerte en cuanto al caso Loan, y es que hace un mes atrás había encontrado fallecido a uno de los cazadores autoconvocados que estaban buscando al pequeño. El cuerpo de Alejandro Pata Medina, que había sido hallado en su casa en la localidad de Esquina en Corrientes, un mensaje que incluso había colocado en sus redes que para algunos resultaba premonitorio, pero el Pata era uno de los cazadores principales colaboradores en la búsqueda de Loan Danilo, ese nene de 5 años. Las fuentes del caso detallaban que se había tratado de un tiro autoinfligido que le había causado la muerte. De todos modos, habría una investigación que quedaba a cargo del fiscal, y en este sentido señalaban que el representante del Ministerio Público ya había entrevistado a un testigo que reforzaría esa hipótesis, aunque para algunos les parece muy extraño. Una muerte de uno de los principales buscadores de Loan. Además, días antes Mendoza había publicado un mensaje en sus redes que generaba preocupación, diciendo: no quiero llegar a pasar las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas y alguien se lo merece, que Dios lo perdone. La muerte del rescatista no era la primera en torno al caso. A mediados de julio, el abogado Néstor Lúquez, que patrocinaba a María Noguera, la mamá de Loan, hasta la llegada de Fernando Burlando y su equipo, fallecía también por causas naturales. Luque, que era oriundo de la localidad de Gobernador Juan E. Martínez, a 15 kilómetros del pueblo 9 de julio, donde desaparecía el menor, acompañaba a María durante la primera etapa del caso, cuando el nene era buscado en el monte y la causa aún estaba en el fuero ordinario. Recién te preguntaba si tenía miedo Alejandro Pata de que le pase algo, vos decías que sí. Tenemos un mensaje a producción, ¿puedo decir a quién se lo mandó? Se lo mandó a Vanina Pacharsky, nuestra productora ejecutiva. ¿Y esto decís que es un audio o un texto? Es un audio. Un pedacito del audio donde transmitía y respondía esta pregunta, si tenía o no miedo. Escuchá. Todo el mundo tiene miedo. Esta provincia es muy corrupta y muy mafiosa. ¿Se entiende? Y nosotros nos estamos exponiendo mucho, pero no quiero exponerla a la dueña, ¿entendés? Respondido, ¿no? ¿Andaba armado? Mirá como... Sí era legítimo usuario. Mirá cómo será. Lo puedo hacer. Yo pido disculpas, la desprolijidad. Te estoy buscando a vos, Dieguito, pará. Pido disculpas, la desprolijidad. Son momentos de mierda, entonces vale todo. ¿Viste la película Sonido Lealtad? Son on the freedom. Le voy a dar contexto. Esto él me dice... Sí, dame. Le voy a dar contexto a esto. Fue la fecha, pasaba un mes de la desaparición de Loan. ¿Sí? Y le digo, Alejandro y Méndez, a los dos, necesito llegar a la frontera y cruzarla ilegalmente. Mostrar con una cámara oculta cómo se cruzan las fronteras. Sea para Loan o para la droga. Y él me dice, hay una sola persona que está trabajando acá, que te la puedo presentar, y que vamos a ver si te puede dar una mano. Entonces, en ese contexto van a escuchar la voz de él y de otra persona. ¿Viste la película Sonido Lealtad? Son on the freedom. ¿Viste la gente que rescata niños que son ex Marine, ex Navy Seals, ex CIA? Bueno, él es uno de ellos y estuvo hablando con nosotros, con el doctor Méndez, conmigo. Claramente habla del americano. ¿Se acuerdan que se hizo pasar como agente de la CIA? Americano que hoy está preso. Y creo que este audio, ya lo escuché obviamente. Él es uno de ellos, dice, ¿no? ¿Querés escuchar de vuelta? Ponelo de vuelta, dale. ¿Viste la película Sonido Lealtad? Son on the freedom.
¿Viste la gente que rescata niños que son ex Marine, ex Navy SEALs, ex CIA? Bueno, él es uno de ellos y estuvo hablando con nosotros, con el doctor Méndez, conmigo. Al principio estuvo reacio y después pegó onda y estuvimos 3-4 horas hablando. Y desde ese domingo que estuvimos ahí en el campo no paramos más de hablar y nos pasa información. Ese tipo, Nahuel, con vos van a ser desastre. No me dejen afuera. Hace un mes atrás, los fiscales del caso solicitaban a la jueza de Goya el procesamiento de los imputados en la causa madre. A 6 de los apresados les indagaban haber participado en la sustracción y ocultación del nene de 5 años. Todo eso les habría permitido afirmar que el niño no se había perdido, como habían afirmado las personas por las que allí pedían su procesamiento, que tampoco la habían abandonado y que se había montado una escena para hacer creer que así había sucedido. Esto subrayaban los fiscales federales, de que fueron ellos los que pidieron ese miércoles el procesamiento con prisión preventiva de todos los detenidos por la causa de Loan Danilo. Decían que en ninguna oportunidad se habían hallado rastros fehacientes del niño que lo ubicara fuera de la órbita del Naranjal. Alejaron del cuidado de su padre a Loan durante aquel almuerzo y lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual. En ese contexto siguieron. Aconteció una situación por la que Lugo Benítez acudía al auxilio de su pareja, que se encontraba con Caiaba al momento del llamado. Para los fiscales fueron la exfuncionaria municipal y su esposo, el capitán de navío retirado, quienes sacaron al niño del lugar en aquel vehículo. Y entonces, según el procesamiento, comenzaba allí 2 etapas de ocultamiento y encubrimiento de lo sucedido. La primera entre la llamada de Benítez y Laudelina y el aviso a la policía, en la que toman parte los imputados que están presentes al momento de la desaparición. La segunda se daba a partir de la intervención policial en la que participaban Maciel y otras personas involucradas, Macarena y Gutiérrez, a quienes le pedían la indagatoria por encubrimiento. Sobre la participación de Maciel en particular, recordaban los fiscales que además de verse involucrado en la plantada escena del hallazgo del botín y en la adulteración de los registros del libro de guardia de la comisaría del 9 de julio, también le cabía responsabilidad por haber autorizado, o dicho de otro modo, no adoptado las medidas precautorias necesarias para impedir que Caiaba y Pérez viajaran a Chaco. Y es que la camioneta de estos imputados es el único vehículo que se retira del paraje inmediatamente después de haber tomado conocimiento de la desaparición del niño, que son los únicos sobre los cuales en sus vehículos, camioneta y auto, se verificó un rastro positivo de Loan. Y los únicos que también abandonaron la localidad el 9 de julio al día siguiente del hecho, con conocimiento de Maciel ya a cargo de la investigación y la búsqueda. 13 de junio de 2024 por la mañana, Loan Danilo Peña y su padre José Mariano Peña llegaban a caballo a la casa de Catalina Peña en el paraje de Alga Robal para participar en ese almuerzo. A la 1:52 está la última foto en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia ese Naranjal ubicado a 500 metros de la casa. Entre la 1:52 y 4:25 Loan es visto por última vez en la zona del Naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi, y los niños presentes se refieren que Loan desapareció en ese lapso. 2:25. Benítez realiza una llamada a Laudelina desde Naranjal y la comunicación dura más de 9 minutos. 3:24. Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José Peña, el padre de Loan, con la madre del niño María Noguera y con vecinos del lugar. 3:37. Caiaba informa a un miembro de la comisaría del 9 de julio sobre la desaparición del menor. 4:15. María Noguera llega al paraje de Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada y comienza la búsqueda del niño. Entre las 4 y las 5 llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial. Ya el 14 de junio de 2024, a primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que Loan habría sido encontrado, lo que genera muchísima confusión y desvía la investigación inicial. Y es ahí, en esa tarde, cuando se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal, en un campo, lo que los fiscales consideran una plantación deliberada de evidencia. Un día más tarde, el 15, se llevan a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes. En el procesamiento de más de 86 páginas se les atribuye a Benítez, Laudelina, Ramírez, Millape, Caiaba y Pérez haber sustraído a Loan tras el almuerzo en la casa de la abuela Catalina para luego ocultarlo desde ese momento hasta el día de hoy. Todo esto se desprende de los textos que llevan
estas fechas sobre la causa de Loan Danilo Peña. Para los fiscales, la desaparición del niño no fue ningún accidente ni un extravío casual, sino que se trató de una sustracción deliberada y que por lo tanto mucha de la gente que sigue este caso se pregunta ¿para qué o por qué? Y es ahí donde llegan las hipótesis más escalofriantes. ¿Fue Loan víctima de una trata? La teoría del Papa Francisco podría ir encaminada la extracción de órganos con otros fines, y es que estas investigaciones internacionales descartaban vinculaciones con redes de crimen organizado, explotación, sex, pero es evidente que todo lleva a una línea. Es que por las palabras de ayer del Papa Francisco empezaron a salir muchísimas noticias, seguramente hemos colocado por aquí también partes de la televisión, y es que ha habido muchísima preocupación después de esas declaraciones. Saludar, José, sé que te estás yendo a tu casa, viniste a visitar a tu mamá, te vimos cuando entraste, ¿cómo la encontraste? No, la encontré bien, está bien. Estás dele y dele, también recorrer con el doctor Méndez cada lugar, cada pasito que hizo Loan y tener certezas de cómo fue esa búsqueda. Y sí, estamos buscándolo y seguimos buscándolo y queremos encontrarlo, así que sea como sea, lo tenemos que encontrar, sí. ¿Cómo fue ayer tu paso por la justicia federal? ¿Tuviste que ir y declarar? Sí, tuve que ir a declarar y decir lo que él... Todas las preguntas que me hicieron para contestar bien nomás y decirlo como fue nada más. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí declarando? No, varias horas. Sí. ¿Estuviste varias horas? Sí. ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Sí. Cuando te preguntan, ¿qué te preguntan? ¿Sobre el almuerzo particularmente o sobre la búsqueda? Todo. Del principio al fin te preguntan ahí, así que y tienes que contestar y tienes que aguantar y tienes que contar la verdad y nada más. ¿Te pesa hoy contar una y otra vez lo que pasó ese mediodía del jueves 13? Sí, me pesa y todo lo mismo, todos los días lo mismo, todas las mismas preguntas, así que... Es necesario. Sí, es necesario, sí, pero todos los días lo mismo y yo lo que quiero es encontrarle a Loan y quiero que se encuentre y nada más, pedirle a toda la gente que me ayuden y como me están ayudando, viste, y me apoyan y... Gracias a ustedes también que están acá y estamos... Sí. Nada que agradecer. Gracias a vos por hacer el esfuerzo cada día y darnos tu testimonio. Gracias, de verdad. Gracias. Te dejamos ir. Sí. ¿Sabes qué? Gracias, José. Gracias. Después nos vemos. Como siempre ahora yo os pregunto a vosotros qué es lo que pensáis del caso de Loan Danilo Peña. Por aquí abajo en los comentarios estaré súper atento a todo lo que me colocáis. Si queréis saber un poco más de todas las nuevas declaraciones, de todos los nuevos datos que vayan saliendo a los medios de comunicación, estaría encantado de que me diréis vuestras impresiones y teorías sobre esta desaparición del nene de 5 años. Como siempre, no olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con nuevos vídeos.